El aire helado de la mañana cortaba la piel, pero el frío que perforaba el alma era mucho más intenso. Una lágrima solitaria rodó, cálida y amarga, trazando un camino efímero por la mejilla pálida antes de perderse en la inmensidad del silencio. La puerta se cerró con un clic suave, casi inaudible, pero el sonido resonó como un trueno dentro del pecho. Un adiós sin palabras, un abandono sin explicaciones. La figura solitaria, encogida en el umbral, observó la silueta alejarse, disminuyendo hasta desaparecer completamente en la niebla del amanecer. No hubo gritos, ni súplicas. Solo el vacío, denso y pesado, que se instaló en el lugar de un futuro que parecía tan cierto. Los días se arrastraron, transformándose en semanas, luego en meses, cada uno de ellos una prueba silenciosa del paso del tiempo y de la profundidad de la herida. El espejo reflejaba una imagen que ella apenas reconocía, ojos antes vibrantes, ahora opacos, cargados de una tristeza que parecía haberse enraizado. La vida, antes colorida y llena de promesas, se había teñido de un gris monótono, donde cada respiración era un esfuerzo, cada amanecer, un recordatorio de la ausencia. La casa, antes un hogar vibrante, se convirtió en un santuario de recuerdos dolorosos, cada objeto, cada rincón, un eco de risas y planes que jamás se concretarían. Ella se movía por entre las habitaciones como un fantasma, su presencia casi tan etérea como la felicidad que un día allí había habitado. El dolor no era un grito, sino un susurro constante, una melodía triste que acunaba sus pensamientos, impidiéndole encontrar cualquier vestigio de paz. La humillación no estaba en las palabras dichas, sino en el silencio ensordecedor que siguió, en la ausencia de una explicación, en la cobardía de un adiós que nunca fue pronunciado. Años pasaron, y con ellos, el dolor bruto dio lugar a una cicatriz profunda, pero aún sensible al tacto. Ana Clara, ahora con 30 y tantos años, llevaba la elegancia discreta de quien aprendió a disimular la melancolía bajo una capa de resiliencia. Su cabello castaño, antes suelto y despreocupado, estaba siempre recogido en un moño impecable, y su ropa, aunque sencilla, exhalaba una sobriedad que contrastaba con la vivacidad de su juventud. Se había convertido en una arquitecta renombrada, con una oficina propia en el corazón de Ciudad de México, un refugio de líneas rectas y proyectos complejos que llenaban cada minuto de su existencia. La arquitectura era su escape, su terapia, el único lugar donde el caos interno podía ser organizado en formas armoniosas y funcionales. Cada trazo en el tablero, cada cálculo estructural, era un acto de control, un intento de imponer orden a un mundo que un día la había desordenado completamente. Su oficina, un espacio minimalista con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, era el escenario de su nueva vida. Allí, se dedicaba con una intensidad casi obsesiva a sus proyectos, buscando la perfección en cada detalle. El equipo la respetaba, pero mantenía una distancia cautelosa, percibiendo la barrera invisible que Ana Clara había erigido a su alrededor. Era justa, exigente y, sobre todo, profesional. Nadie osaba cuestionar sus decisiones o su ética de trabajo. Sin embargo, detrás de la fachada de competencia inquebrantable, residía una mujer que se había cerrado al amor, a la espontaneidad, a cualquier cosa que pudiera amenazar la frágil paz que ella había construido. El miedo a revivir el dolor del abandono era un muro infranqueable, y ella prefería la soledad controlada a la incertidumbre de una nueva relación. En una tarde lluviosa, mientras revisaba los planos de un nuevo emprendimiento de lujo, el teléfono sonó. Era su secretaria, con la voz vacilante. «Doctora Ana Clara, el señor Gustavo está aquí. Dijo que tiene un asunto urgente y personal que tratar con usted». El nombre Gustavo hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ana Clara. Un nombre que ella había intentado borrar de su memoria, un fantasma de un pasado que ella creía haber enterrado. Su corazón, que hacía años latía a un ritmo constante y controlado, se aceleró de repente, un latido desacompasado que resonó en sus oídos. La pluma en su mano resbaló, manchando ligeramente el plano que estaba revisando. Cerró los ojos por un instante, respirando hondo, intentando recomponer la máscara de indiferencia que usaba tan bien. La urgencia en la voz de la secretaria, la mención de personal, todo indicaba que el pasado, que ella tanto se había esforzado por mantener a distancia, estaba llamando a su puerta.
Y ella sabía, con una certeza gélida, que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo, de una forma que no estaba preparada para enfrentar. Ana Clara sintió el peso de aquel nombre, Gustavo, como un ancla siendo lanzada en un mar revuelto de recuerdos. Cada fibra de su ser gritaba para que ella se negara, para que le dijera a la secretaria que estaba ocupada, en reunión, fuera del país, cualquier excusa que la librara de aquel enfrentamiento. Pero una parte de ella, aquella que aún guardaba la curiosidad herida, la necesidad de entender el porqué, le impedía huir. Respiró hondo, el aire pareciendo denso y pesado en sus pulmones. «Puede hacerlo pasar, Bruna», dijo, su voz sonando más firme de lo que realmente se sentía. El sonido de su propia voz la sorprendió, una melodía controlada que escondía el tumulto interno. Se ajustó la postura en la silla de cuero, las manos unidas sobre la mesa, una barrera inconsciente contra la invasión inminente. Sus ojos se fijaron en la puerta, esperando, aprehensiva, al hombre que había destrozado su mundo años atrás. El tiempo parecía estirarse, cada segundo una eternidad, mientras ella se preparaba para la tormenta que sabía que vendría. La puerta se abrió lentamente, y Gustavo entró. Ya no era el joven de sonrisa fácil y mirada apasionada que ella había conocido. Los años habían esculpido líneas en su rostro, y sus ojos, antes llenos de un brillo jovial, ahora llevaban una sombra de cansancio y quizás, arrepentimiento. Vestía un traje bien cortado, pero la elegancia no lograba esconder la tensión en sus hombros. Sus ojos encontraron los de ella, y por un instante, el tiempo se detuvo. Un silencio pesado llenó la sala, cargado de recuerdos no dichos, de promesas rotas y de un dolor que nunca había cicatrizado completamente. Ana Clara sintió un nudo en la garganta, una mezcla de rabia, tristeza y una punzada de algo que ella se negaba a nombrar. Él dio un paso adelante, las manos en los bolsillos, como si no supiera qué hacer con ellas. «Ana Clara», comenzó, la voz ronca, casi un susurro. Ella no respondió, solo lo observó, su expresión impasible, un escudo contra cualquier emoción que pudiera traicionarla. Gustavo carraspeó, rompiendo el silencio opresor. «Sé que no quieres verme, y lo entiendo. Pero necesito hablar contigo. Es sobre tu madre». La mención de su madre, doña Lucía, hizo que el escudo de Ana Clara vacilara por un instante. Su madre, una mujer dulce y resiliente, que siempre la había apoyado, incluso en los momentos más sombríos. Ana Clara levantó una ceja, un gesto que denotaba escepticismo y desconfianza. «¿Qué tiene que ver mi madre contigo, Gustavo? ¿Y por qué esperaste todos estos años para aparecer?» Su voz era fría, cortante, cada palabra una cuchilla afilada. Gustavo desvió la mirada, visiblemente incómodo. «Sé que te fallé, Ana Clara. Y a doña Lucía también. Pero las cosas son más complicadas de lo que parecen. Necesito tu ayuda. Ella está enferma. Muy enferma». La noticia golpeó a Ana Clara como un puñetazo. ¿Enferma? Su madre siempre había sido una roca, la personificación de la salud y la vitalidad. Una ola de pánico comenzó a formarse en su pecho, mezclada con la rabia creciente por la forma en que Gustavo estaba entregando la información. La rabia de Ana Clara explotó, una furia contenida por años. ¿Enferma? ¿Y solo vienes a buscarme ahora? Después de años de silencio, de abandonarme sin una palabra, ¿apareces con esta historia? ¿Dónde estabas cuando te necesité? ¿Dónde estabas cuando mi madre te necesitó? Se levantó abruptamente, las manos apoyadas en la mesa, la mirada fija en Gustavo, quien retrocedió un paso. «No tienes derecho a aparecer aquí y traerme noticias así. Perdiste ese derecho el día en que me diste la espalda a mí y a todo lo que teníamos». Las palabras salieron con una intensidad que la sorprendió, revelando la profundidad del rencor que aún cargaba. Gustavo intentó acercarse, pero ella levantó la mano, un gesto de repulsa. «No te acerques. Solo dime qué le pasa a mi madre, y luego vete. Para siempre». El dolor en su voz era palpable, pero ella se negaba a demostrar cualquier debilidad. Gustavo, con la voz embargada, comenzó a explicar. «Ella tiene una enfermedad degenerativa rara.
Los médicos dijeron que el tratamiento es experimental y muy caro. Yo lo intenté todo, Ana Clara. Vendí lo que tenía, pero no es suficiente. Necesita una cirugía urgente, y solo tú, con tu influencia y tus contactos, puedes conseguir lo que necesitamos. Parecía genuinamente desesperado, y la sinceridad en sus ojos, aunque tardía, era difícil de ignorar. Ana Clara sintió un escalofrío. Su madre, la mujer que la había criado con tanto amor y sacrificio, estaba en peligro. Y el hombre que la había abandonado estaba allí, pidiendo ayuda, usando la enfermedad de su madre como un lazo inesperado. La ironía era cruel, la situación, insoportable. Se sentó de nuevo, la cabeza dando vueltas, intentando procesar la avalancha de información y emociones. La humillación de tener que depender de él para saber sobre su propia madre, el dolor de verlo allí, la rabia por su pasado, y ahora, el miedo abrumador por la vida de doña Lucía. El silencio volvió a reinar, pero esta vez, era un silencio cargado de una nueva urgencia. Ana Clara miró a Gustavo, sus ojos humedecidos, pero sin permitir que una sola lágrima cayera. ¿Tú me estás diciendo que la vida de mi madre depende de mí? ¿Y que tú, después de todo, me estás pidiendo que la salve? La incredulidad y el dolor se mezclaban en su voz. Gustavo asintió lentamente, los ojos fijos en los de ella, implorando. Sé que es una petición absurda, Ana Clara. No merezco nada de ti. Pero doña Lucía, ella siempre te amó tanto. Por favor, piensa en ella. Las palabras de él, aunque cargadas de culpa, tocaron un punto sensible. El amor por su madre era lo único que la mantenía en pie. La idea de perderla, aún más por una enfermedad que ella ni siquiera sabía que existía, era insoportable. Ana Clara sintió el peso del mundo sobre sus hombros. La decisión que tendría que tomar no era solo sobre su madre, sino sobre el perdón, sobre el pasado, y sobre el futuro que ella había intentado construir sola. El gancho emocional era brutal, la vida de su madre en sus manos, y el fantasma de su pasado, Gustavo, como el mensajero de esa terrible noticia. La noticia de la enfermedad de doña Lucía reverberó en la mente de Ana Clara, haciendo eco en cada pensamiento, sofocando cualquier otra emoción. La rabia por Gustavo, aunque aún presente, fue momentáneamente eclipsada por un miedo abrumador. Su madre, la mujer que había sido su puerto seguro, su roca inquebrantable, estaba en peligro. La imagen de ella, siempre fuerte y sonriente, contrastaba brutalmente con la fragilidad que Gustavo había descrito. Ana Clara sintió un nudo en el estómago, una sensación de desamparo que no experimentaba desde la partida de él. Miró a Gustavo, ya no con furia, sino con una mezcla de desesperación y una pizca de resentimiento por el haber traído esa cruel realidad a su puerta. «Necesito ver a mi madre», dijo, la voz embargada, apenas reconociendo su propio tono. La prioridad ahora era clara, y el dolor personal tendría que esperar. Gustavo, percibiendo el cambio en su mirada, sintió un hilo de esperanza. «Está internada en el Hospital Santa Clara, en el interior. Puedo llevarte. Ella se pondrá tan feliz de verte». La mención del hospital en el interior trajo una nueva ola de recuerdos. Era la ciudad donde Ana Clara y Gustavo habían crecido, donde sus sueños fueron tejidos y luego deshechos. La idea de regresar a aquel lugar, con él, bajo tales circunstancias, era casi insoportable. Pero la imagen de su madre, sola y enferma, era más fuerte que cualquier aversión. Ana Clara asintió, un gesto mínimo, pero cargado de resignación. «Dame la dirección. Iré sola». No quería su compañía, no quería revivir la intimidad forzada de un viaje. Gustavo dudó, pero percibió la determinación en sus ojos. «Está bien. Pero por favor, Ana Clara, sé rápida. El tiempo es crucial». Le entregó un papel con la dirección y el nombre del médico responsable, y Ana Clara lo tomó sin mirarlo, los dedos temblando ligeramente. En el camino hacia el interior, el coche de Ana Clara cortaba el paisaje que se volvía cada vez más familiar, y cada curva de la carretera traía consigo un torbellino de recuerdos. Los árboles, los campos, las pequeñas casas a la orilla de la carretera,
Todo parecía conspirar para revivir un pasado que ella se había esforzado tanto por enterrar. Recordaba paseos en coche con Gustavo, risas, planes susurrados al viento. Ahora, el silencio era su único compañero, pesado y opresor. El paisaje, antes un escenario de felicidad, ahora parecía un espejo de su propia melancolía. Intentaba enfocarse en la carretera, en la urgencia de llegar hasta su madre, pero la mente insistía en divagar, revisitando cada detalle de aquel abandono. La humillación de haber sido dejada, no por una pelea, sino por un silencio cobarde, sin una sola explicación, sin un adiós. El dolor de tener que reconstruir su vida desde cero, sola, con el corazón en pedazos. Al llegar al hospital, el olor a antiséptico y la atmósfera de aprehensión la envolvieron. El pasillo era largo y silencioso, y cada paso de Ana Clara resonaba en sus oídos, amplificando la ansiedad. Encontró a su madre en una habitación sencilla, la piel pálida, los ojos cerrados. Doña Lucía parecía frágil, más pequeña de lo que Ana Clara recordaba, y una punzada aguda de dolor perforó su pecho. Se acercó a la cama, el corazón oprimido, y tocó la mano arrugada de su madre. La piel estaba fría. «Mamá», susurró, la voz embargada. Los ojos de doña Lucía se abrieron lentamente, y una sonrisa débil iluminó su rostro al ver a su hija. «Mi Ana Clara, viniste». Su voz era un hilo, pero el amor en sus ojos era inconfundible. Ana Clara sintió las lágrimas brotar, pero las contuvo, prometiéndose a sí misma ser fuerte por su madre. La conversación con el médico fue un choque de realidad. El doctor Almeida, un hombre de mediana edad con una mirada cansada, explicó la gravedad de la enfermedad degenerativa, una condición rara que afectaba el sistema nervioso central. El tratamiento es experimental, doctora Ana Clara. Implica una cirugía compleja y una medicación de alto costo que necesita ser importada. No hay garantía de éxito, pero es la única oportunidad. Habló sobre los riesgos, los costos exorbitantes, la burocracia para conseguir la aprobación y la importación. Ana Clara escuchaba, cada palabra un golpe, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastarla. El valor era astronómico, mucho más de lo que ella podría pagar sola, incluso con su éxito profesional. La humillación de tener que recurrir a Gustavo, o a cualquier otra persona, para salvar a su madre, era una carga pesada. Se sintió impotente, una sensación que detestaba. Al salir de la habitación de su madre, Ana Clara encontró a Gustavo esperando en el pasillo. Él se levantó, el rostro marcado por la preocupación. ¿Y bien? ¿Qué dijo el médico? Ana Clara lo encaró, la rabia y la desesperación mezclándose en sus ojos. Dijo que es grave. Y que el tratamiento es carísimo. Tú sabías esto, ¿verdad? Sabías que yo no tendría cómo pagarlo sola, y por eso viniste a buscarme. La acusación estaba implícita, y Gustavo no pudo desviar la mirada. Yo, lo intenté, Ana Clara. Lo juro. Pero no pude. Ya no tengo nada. La confesión de él, aunque sincera, no alivió el dolor de Ana Clara. Al contrario, profundizó la sensación de que estaba siendo manipulada, arrastrada de vuelta a un pasado que ella quería olvidar. Sintió un nudo en la garganta, la humillación de tener que depender de él, de tener que revivir esa conexión forzada. El gancho emocional era la necesidad urgente de actuar, pero la barrera de su orgullo y la presencia de Gustavo hacían de cada paso una tortura. La noche cayó sobre la pequeña ciudad del interior, y con ella, una sensación de desolación aún mayor para Ana Clara. Se negó a quedarse en el mismo hotel que Gustavo, optando por una posada sencilla, donde el silencio era su único refugio. Sin embargo, el silencio no traía paz, solo amplificaba el torbellino de pensamientos. La imagen de su madre frágil, las palabras del médico sobre la urgencia y el costo, y la presencia incómoda de Gustavo, todo se mezclaba en una cacofonía mental. Se sentía acorralada, sin salida. La idea de tener que depender de Gustavo, el hombre que la había herido tan profundamente, para salvar a su madre, era una humillación que quemaba en su pecho. La ironía cruel de la situación la sofocaba. Ella, la arquitecta de éxito,
Acostumbrada a resolver problemas complejos con su propia inteligencia y esfuerzo, ahora se veía en una encrucijada donde su orgullo y su dolor chocaban con el amor incondicional por su madre. A la mañana siguiente, Ana Clara regresó al hospital, decidida a encontrar una solución. Pasó horas investigando, haciendo llamadas, consultando contactos en Ciudad de México, pero la respuesta era siempre la misma: la enfermedad era rara, el tratamiento experimental, y el costo, prohibitivo para la mayoría. Las puertas se cerraban una a una, y con cada no, la esperanza disminuía, y la frustración aumentaba. Sentía el peso de la impotencia, una sensación que detestaba. El sistema de salud parecía una muralla infranqueable, y la burocracia, un laberinto sin fin. En un momento de desesperación, se vio sentada en un banco en el pasillo del hospital, el rostro entre las manos, las lágrimas finalmente rodando, cálidas e incontrolables. Era la primera vez en años que se permitía llorar de esa forma, sin barreras, sin la máscara de fuerza. El dolor era abrumador, la sensación de fracaso, insoportable. Gustavo la encontró allí, los ojos rojos e hinchados. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Sé que es difícil, Ana Clara. Yo también estoy intentando todo. Pero no puedo pensar en nada más. La voz de él era suave, cargada de una empatía que Ana Clara no esperaba. Ella levantó la cabeza, la mirada fija en un punto distante. No hay nada que pueda hacer, Gustavo. El dinero es demasiado. Y el tiempo se está agotando. La confesión de su propia vulnerabilidad era amarga. Gustavo dudó, luego sacó un sobre del bolsillo. Tengo una propuesta. Una que puede ayudarnos. Sé que me odiarás aún más por esto, pero es la única forma que veo. Ana Clara lo miró con desconfianza, el corazón oprimido. ¿Qué más podría pedir? ¿Qué más tendría que sacrificar? Gustavo explicó, la voz baja y vacilante. Mi padre, antes de fallecer, dejó una herencia considerable. Pero hay una condición. Para que yo pueda tener acceso a ella, necesito estar casado. Y no es cualquier matrimonio. Necesita ser un matrimonio de verdad, con una persona en la que él confiaba. Él siempre te quiso, Ana Clara. Siempre dijo que eras la mujer adecuada para mí. Las palabras de él cayeron como una bomba. ¿Matrimonio? ¿Con él? La idea era absurda, revoltante. Ana Clara sintió la sangre helarse en sus venas. La humillación de tener que someterse a tal farsa, de tener que unirse al hombre que la había abandonado, era inimaginable. ¿Estás loco, Gustavo? Yo nunca haría eso. Nunca. La voz de ella era un susurro furioso, cargado de repulsa. Gustavo la encaró, los ojos implorando. Sé que es una petición insana, Ana Clara, pero es la única forma. Con esta herencia, podemos pagar el tratamiento de tu madre, y aún tendremos lo suficiente para garantizar su recuperación. No te estoy pidiendo que me ames, o que olvides el pasado. Te estoy pidiendo que consideres esto por tu madre, por su vida. Él extendió el sobre, que contenía los documentos de la herencia y la cláusula del matrimonio. Ana Clara tomó el sobre con las manos temblorosas, los ojos fijos en las palabras que sellarían su destino. El dolor en su pecho era casi físico, una mezcla de rabia, desesperación y una profunda sensación de injusticia. Estaba siendo forzada a una elección imposible, entre su orgullo y la vida de su madre. Ana Clara se levantó abruptamente, el sobre arrugado en sus manos. Necesito pensar, dijo, la voz embargada. No puedo simplemente aceptar esto. Se alejó, dejando a Gustavo solo en el pasillo, con el peso de la propuesta flotando en el aire. Su mente estaba en un torbellino. Casarse con Gustavo, aunque fuera solo un contrato, significaba revivir el pasado, abrir las heridas que ella se había esforzado tanto por cerrar. Significaba entregar una parte de sí misma que ella juró nunca más dar a nadie. Pero la imagen de su madre, luchando por la vida, era un grito silencioso que resonaba en su alma. La decisión era agonizante, y el gancho emocional era la certeza de que, cualquiera que fuera su elección, ella sería forzada a enfrentar al hombre que la había roto, y a sí misma,
de una forma que nunca imaginó. Ana Clara pasó la noche en vela, la mente en un torbellino incesante. La propuesta de Gustavo era un veneno disfrazado de antídoto. Casarse con él significaba rasgar las cicatrices que ella había tardado años en formar, revivir el dolor de un pasado que tanto se había esforzado por olvidar. Pero la imagen de su madre, pálida y frágil en el lecho del hospital, era un grito silencioso que resonaba en su alma, más fuerte que cualquier orgullo herido. Se vio en un dilema cruel, donde la única salida parecía ser la más dolorosa. El sol comenzó a surgir en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, pero para Ana Clara, el mundo seguía gris. La decisión no era sobre ella, sino sobre la vida de doña Lucía. Y por su madre, ella haría cualquier cosa, incluso lo impensable. Con el corazón pesado y el alma en pedazos, Ana Clara regresó al hospital a la mañana siguiente. Encontró a Gustavo en el mismo pasillo, la expresión ansiosa, esperando su respuesta. Ella lo encaró, los ojos humedecidos, pero sin permitir que una sola lágrima cayera. «Acepto», dijo, la voz casi inaudible, cargada de una resignación amarga. «Pero que quede claro, Gustavo, esto es un contrato. Un acuerdo para salvar la vida de mi madre. No hay amor, no hay perdón, no hay futuro para nosotros. Tan pronto como ella esté bien, todo esto termina». Las palabras salieron como cuchillas, cortando el aire entre ellos. Gustavo asintió lentamente, la tristeza en sus ojos confirmando que él entendía la gravedad de la condición. «Lo sé, Ana Clara. No espero nada más que eso. Solo la oportunidad de ayudar a doña Lucía». La formalidad del acuerdo, la ausencia de cualquier calidez, era un recordatorio constante de la distancia infranqueable entre ellos. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Ana Clara y Gustavo, ahora unidos por un propósito amargo, iniciaron los preparativos para el matrimonio y para el acceso a la herencia. La burocracia era exhaustiva, cada documento, cada firma, un recordatorio de la farsa que estaban viviendo. Necesitaban presentar pruebas de una relación genuina para los abogados del padre de Gustavo, lo que significaba escenificar una intimidad que no existía. Cenas forzadas, conversaciones superficiales, sonrisas ensayadas para fotos que serían usadas como evidencia. Cada interacción era una tortura para Ana Clara, que sentía la humillación corroer su dignidad. Se veía actuando en una obra, donde el papel de novia apasionada era el más difícil que jamás había interpretado. El dolor de tener que fingir amor por un hombre que la había abandonado era excruciante, una traición a sí misma. La noticia del matrimonio se extendió rápidamente por la pequeña ciudad, y las miradas curiosas y los susurros maliciosos comenzaron a surgir. Ana Clara, que siempre apreció su privacidad y su reputación, se sentía expuesta, juzgada. La gente se preguntaba cómo ella podría haber vuelto con Gustavo después de todo. Escuchaba comentarios velados sobre su regreso triunfal o sobre cómo el amor siempre vence, y cada palabra era un golpe. Nadie conocía la verdad detrás de aquel acuerdo, nadie entendía el sacrificio que ella estaba haciendo. La humillación pública era una carga adicional, un peso que ella llevaba sola, sin poder defenderse, sin poder explicar. Se sentía como una marioneta, cuyos hilos eran tirados por las circunstancias y por el pasado. El matrimonio fue una ceremonia pequeña y discreta, realizada en el registro civil de la ciudad. Ana Clara vestía un vestido sencillo, blanco, pero sin ningún brillo. Sus ojos, aunque secos, llevaban la tristeza de 1000 noches. Al lado de Gustavo, intercambió los anillos, sintiendo el metal frío en su dedo como un grillete. Las palabras del juez de paz, los declaro marido y mujer, sonaron vacías, desprovistas de cualquier significado real. No hubo beso, solo un apretón de manos formal, un sello para el contrato que los unía. Aquel momento, que debería ser de alegría y celebración, era para Ana Clara el ápice de su humillación, la prueba de que ella había cedido, de que su orgullo había sido roto en nombre de un amor mayor, el amor por su madre. Después de la ceremonia, fueron directamente al banco para liberar la herencia. La cantidad era realmente sustancial, suficiente para cubrir el tratamiento de doña Lucía y mucho más. Ana Clara sintió un alivio momentáneo, una pequeña rendija de luz en medio de la oscuridad.
Pero la alegría fue rápidamente reemplazada por la amargura. El precio de aquella cantidad era su libertad, su dignidad, y la reapertura de heridas que ella creía estar curadas. Miró a Gustavo, que parecía igualmente exhausto y atormentado. Ahora, vamos a enfocarnos en mi madre, dijo, la voz firme, estableciendo la única prioridad. El gancho emocional era la concreción del sacrificio, la unión forzada que ahora les permitía luchar por la vida de doña Lucía, pero que también los aprisionaba en una telaraña de resentimiento y un pasado no resuelto. Con la herencia finalmente liberada, Ana Clara y Gustavo pudieron dar inicio al tratamiento de doña Lucía. La cirugía fue programada, y la medicación importada llegó después de una larga y angustiante espera. Ana Clara se dedicó integralmente a su madre, pasando horas a su lado en el hospital, leyendo, conversando, ofreciendo todo el apoyo que podía. La presencia de Gustavo era constante, pero discreta. Él también se mostraba preocupado, visitando a doña Lucía y conversando con los médicos, siempre manteniendo una distancia respetuosa de Ana Clara. La dinámica entre ellos era extraña, una danza delicada de proximidad forzada y distanciamiento emocional. Eran marido y mujer en el papel, pero extraños en el alma, unidos solo por la fragilidad de doña Lucía. Con cada mejora de su madre, Ana Clara sentía un alivio, pero también un recordatorio amargo del precio que estaba pagando. La recuperación de doña Lucía fue lenta y exigió mucha paciencia. Ana Clara, que se había alejado de su oficina en Ciudad de México, comenzó a sentir el peso de la ausencia. Sus proyectos estaban parados, su equipo, sin su liderazgo directo. La vida profesional que ella había construido con tanto esmero estaba en segundo plano, y la ansiedad comenzaba a corroerla. Se sentía dividida entre la responsabilidad por su madre y la necesidad de mantener su carrera, su independencia. Gustavo, percibiendo su tensión, se ofreció a ayudar con algunas burocracias de la oficina, pero Ana Clara se negó vehementemente. Ella no quería que él tuviera ningún acceso a su vida profesional, a su fortaleza. La desconfianza aún era un muro infranqueable entre ellos, y la idea de mezclar sus vidas más allá de lo necesario era impensable. Con la mejora gradual de doña Lucía, la necesidad de mantener la farsa del matrimonio se hizo más evidente. Los abogados del padre de Gustavo comenzaron a hacer visitas inesperadas, buscando pruebas de que el matrimonio era real y que ellos vivían como una pareja. Ana Clara y Gustavo fueron forzados a vivir juntos en la antigua casa de Gustavo, en la misma ciudad del interior donde todo había comenzado. La casa, antes llena de recuerdos de un amor joven e inocente, ahora era un escenario para la escenificación de un matrimonio sin pasión. Cada objeto, cada habitación, era un detonante para recuerdos dolorosos. Dormían en habitaciones separadas, mantenían conversaciones mínimas y evitaban cualquier contacto físico. La tensión en el aire era palpable, y con cada visita de los abogados, la presión para actuar como una pareja feliz aumentaba, haciendo la situación aún más insoportable. La humillación de tener que fingir amor para extraños era excruciante para Ana Clara. Se sentía una impostora, viviendo una mentira que la consumía por dentro. En una de esas visitas, la abogada, una mujer perspicaz y con una mirada desconfiada, hizo preguntas íntimas sobre la rutina de la pareja, sobre sus planes futuros, sobre su reconciliación. Ana Clara se esforzaba por mantener la compostura, respondiendo con frases cortas y evasivas, mientras Gustavo intentaba complementar con detalles que sonaran convincentes. Con cada mentira dicha, Ana Clara sentía que un pedazo de su alma se desvanecía. Se veía atrapada en una telaraña de engaños, donde su dignidad era constantemente puesta a prueba. El dolor de tener que sonreír y fingir felicidad al lado del hombre que la había abandonado era una tortura diaria, una herida que se negaba a cicatrizar. En un final de tarde, después de una visita particularmente exhaustiva de los abogados, Ana Clara y Gustavo estaban en la sala, el silencio pesado entre ellos. Ana Clara no aguantó más. ¿Hasta cuándo vamos a tener que vivir esta farsa, Gustavo? No aguanto más fingir. No aguanto más mirarte y tener que sonreír como si nada hubiera pasado. Su voz era un susurro de desesperación, cargado de años de rencor. Gustavo la miró, la tristeza en sus ojos. Lo sé, Ana Clara. Tampoco es fácil para mí.
pero necesitamos aguantar un poco más. Hasta que doña Lucía esté completamente recuperada y la herencia sea totalmente liberada. Es la única forma. La respuesta de él, aunque comprensible, no alivió su dolor. Ana Clara se levantó y fue hasta la ventana, observando la lluvia fina que comenzaba a caer. Tú no entiendes, Gustavo. Cada día que pasa, me siento más atrapada, más humillada. Me siento como si estuviera traicionándome a mí misma, todo lo que construí después de que me dejaste. Se giró hacia él, los ojos humedecidos. No tienes idea de lo que fue para mí reconstruir mi vida, de lo que fue superar el dolor de tu abandono. Y ahora, soy forzada a revivir todo eso, todos los días, a tu lado. La confesión de ella era un grito de dolor, revelando la profundidad de la herida que aún existía. Gustavo se acercó, vacilante, pero ella retrocedió. La barrera entre ellos era más fuerte que nunca, y el gancho emocional era la creciente dificultad de mantener la farsa, la exhaustión emocional de Ana Clara y la inevitabilidad de un enfrentamiento aún mayor. La rutina en la casa de Gustavo se convirtió en un purgatorio silencioso para Ana Clara. Cada día era una batalla para mantener la fachada, para esconder el dolor y el resentimiento que hervían bajo su piel. Se dedicaba a doña Lucía en el hospital durante el día, encontrando allí un propósito y un alivio temporal de la farsa. Pero al regresar a la casa, la atmósfera pesada y la presencia de Gustavo la sofocaban. Evitaban cruzarse, manteniendo una distancia física y emocional que era casi un acuerdo tácito. Las comidas eran solitarias, las habitaciones, vacías de cualquier calidez. Ana Clara se sentía una prisionera en su propia vida, viviendo bajo el mismo techo con el hombre que había roto su corazón, y ahora, su dignidad. Con cada amanecer, la sensación de aprisionamiento se intensificaba, y la esperanza de un fin para aquella situación parecía cada vez más distante. La presión de los abogados no disminuía. Exigían más pruebas, más fotos, más detalles de la vida de pareja de Ana Clara y Gustavo. En una ocasión, la abogada sugirió que deberían hacer un viaje juntos, como una pareja recién casada, para fortalecer los lazos. La idea era absurda para Ana Clara, pero la amenaza de perder la herencia, y consecuentemente el tratamiento de su madre, la forzó a considerarlo. Sintió un nudo en la garganta, la humillación de tener que escenificar una luna de miel con el hombre que ella despreciaba. Gustavo, percibiendo su desesperación, intentó argumentar contra el viaje, pero la abogada fue irrefutable. Son las condiciones del testamento, señora. Necesitamos evidencias irrefutables de un matrimonio genuino. Ana Clara sintió el peso del chantaje, la impotencia ante una situación que la forzaba a ir más allá de sus límites. El viaje forzado fue a una pequeña posada en un pueblo turístico cercano, un lugar que, en otras circunstancias, podría haber sido romántico. Para Ana Clara, era solo otro escenario para su tortura. Fueron obligados a compartir la misma habitación, la misma cama, bajo la atenta mirada de los empleados de la posada, que parecían curiosos con la pareja que apenas se hablaba. Ana Clara sentía cada fibra de su cuerpo en alerta, cada nervio a flor de piel. Dormía vestida, de espaldas a la pared, lo más lejos posible de Gustavo, quien respetaba su distancia, pero cuya presencia era un recordatorio constante de su situación. Cada mañana, se despertaba exhausta, no por el sueño, sino por la tensión continua, por la necesidad de mantener la guardia alta. La intimidad forzada, aunque solo espacial, era una violación de su privacidad y de su paz. En una de las cenas en la posada, Gustavo intentó iniciar una conversación más personal, quizás con la esperanza de romper el hielo. Ana Clara, sé que me odias, y lo entiendo. Pero quería que supieras que me arrepiento profundamente de todo lo que hice. Era un chico inmaduro, asustado con las responsabilidades. Ya no soy ese hombre. Las palabras de él, aunque sinceras, golpearon a Ana Clara como un puñetazo en el estómago. Ella lo encaró, los ojos chispeantes. ¿Arrepentimiento? ¿Crees que lo siento mucho, borra años de dolor, Gustavo? ¿Borra la humillación de haber sido abandonada sin una palabra? ¿Borra lo que tuve que pasar para reconstruir mi vida? Su voz era baja, pero cargada de una furia contenida. Ella continuó,
la voz embargada por la emoción. No sabes lo que es tener que mirarte al espejo todos los días y ver a la mujer que fue rota, que tuvo que endurecerse para sobrevivir. No sabes lo que es tener que fingir que todo está bien, mientras por dentro, estás en pedazos. Y ahora, me pides que crea en tu arrepentimiento, mientras me fuerzas a vivir esta farsa a tu lado. Las palabras de ella eran un desahogo, una explosión de todo el dolor acumulado. Gustavo la escuchaba en silencio, el rostro pálido, los ojos fijos en los de ella, absorbiendo cada palabra, cada acusación. No intentó defenderse, solo la miró con una tristeza profunda, percibiendo la extensión del daño que había causado. Ana Clara se levantó abruptamente de la mesa, incapaz de continuar la conversación. Ya no puedo más, Gustavo. Ya no puedo más fingir. Ya no puedo más mirarte sin sentir el dolor de todo lo que me hiciste. Salió del restaurante, dejándolo solo, con el peso de sus palabras flotando en el aire. La humillación de tener que revivir aquel pasado, de tener que confrontarlo con la verdad de su dolor, era exhaustiva. Se sentía al límite, al borde de un colapso. El gancho emocional era la fragilidad de Ana Clara, la inminencia de que ella no conseguiría mantener la farsa por mucho más tiempo, y la necesidad de un giro que pudiera aliviar su sufrimiento o llevarla a un punto de ruptura definitivo. La huida de Ana Clara del restaurante de la posada fue un acto de desesperación. Corrió sin rumbo, los pulmones ardiendo, las lágrimas empañando su visión. Encontró refugio en un pequeño mirador a la orilla de un lago, donde el silencio de la noche era roto solo por el croar de las ranas y el susurro de las hojas. Allí, bajo la tenue luz de la luna, se permitió desmoronarse. El dolor, la rabia, la humillación, todo salió a la luz en un llanto convulso que parecía lavar su alma. Se sentía agotada, vacía, como si no quedara nada dentro de ella. La farsa del matrimonio, la cercanía forzada con Gustavo, la amenaza constante de perder a su madre, todo era demasiado para soportar. Cuestionaba sus elecciones, su fuerza, su capacidad de continuar. La desesperación era un abismo, y ella sentía que estaba al borde de caer. Gustavo la encontró horas después, sentado a su lado en el banco del mirador, sin decir una palabra. Él solo se quedó allí, en silencio, su presencia una mezcla de culpa y preocupación. Ana Clara no lo miró, pero sintió el peso de su mirada. El silencio entre ellos era diferente ahora, ya no de rabia, sino de una comprensión tácita de la profundidad de su sufrimiento. Él no intentó disculparse de nuevo, ni justificar sus acciones. Solo ofreció una botella de agua y un pañuelo, gestos simples que, de alguna manera, rompieron un poco la barrera. Ana Clara tomó el agua, bebió a pequeños sorbos, y se secó las lágrimas, sintiendo un alivio mínimo, pero aún así, un alivio. Aquel momento de vulnerabilidad compartida, aunque silenciosa, era un punto de inflexión sutil. Al día siguiente, el viaje de regreso a la ciudad del interior fue igualmente silencioso, pero con una atmósfera diferente. La exhaustión de Ana Clara era visible, y Gustavo parecía respetar su espacio, sin intentar forzar ninguna interacción. Al llegar a la casa, Ana Clara fue directamente a la habitación de su madre en el hospital, buscando la única fuente de paz que aún le quedaba. Doña Lucía estaba visiblemente mejor, más fuerte, y su sonrisa era un bálsamo para el alma herida de Ana Clara. «Hija mía, pareces cansada». «¿Está todo bien?», preguntó doña Lucía, con la voz aún débil, pero llena de cariño. Ana Clara forzó una sonrisa, escondiendo la verdad de su madre, protegiéndola de la complejidad de su propio dolor. «Está todo bien, mamá. Solo un poco de trabajo». Mientras Ana Clara estaba en el hospital, Gustavo recibió una llamada inesperada. Era un antiguo amigo de la universidad, que ahora trabajaba en una gran empresa de ingeniería en Ciudad de México. Había oído hablar del matrimonio de Gustavo y Ana Clara y, por curiosidad, investigó sobre la carrera de ella. Impresionado con el portafolio de Ana Clara, llamó a Gustavo, preguntando si ella estaría interesada en un ambicioso proyecto de revitalización urbana en la capital. La propuesta era irrecusable, un proyecto que podría impulsar aún más la carrera de Ana Clara y colocarla en un nivel internacional. Gustavo sintió una mezcla de alegría y aprehensión.
Sabía lo mucho que Ana Clara valoraba su independencia profesional, y esta era una oportunidad de oro para ella. Gustavo esperó a que Ana Clara regresara del hospital, la noticia quemándole en la garganta. Cuando ella entró en la sala, exhausta, él dudó por un momento, pero decidió que ella necesitaba saber. Ana Clara, tengo una noticia. Recibí una llamada de un amigo. Él tiene un proyecto enorme en Ciudad de México, y te quieren a ti. Es una oportunidad increíble, algo que puede cambiar tu carrera. Le entregó una tarjeta con el contacto y algunos detalles del proyecto. Ana Clara tomó la tarjeta, la mirada desconfiada. ¿Qué estás tramando ahora, Gustavo? ¿Es esto otra de tus manipulaciones? La desconfianza era automática, una defensa que ella había construido a lo largo de los años. Gustavo la encaró, la sinceridad en sus ojos. No, Ana Clara. No es una manipulación. Es una oportunidad real para ti. Sé lo importante que es tu carrera. Solo quería que lo supieras. Él se alejó, dejándola con la tarjeta en la mano, la mente en un torbellino. La noticia era inesperada, un rayo de luz en medio de la oscuridad. Un proyecto en Ciudad de México, su ciudad, su pasión. La oportunidad de retomar su vida profesional, de reconectarse con la mujer fuerte e independiente que ella era antes de que todo se desmoronara. La propuesta era tentadora, pero la desconfianza hacia Gustavo aún era un obstáculo. El gancho emocional era la introducción de una posible salida para Ana Clara, una oportunidad de retomar el control de su vida, pero que venía a través del hombre que ella tanto resentía y que la forzaba a cuestionar sus propias defensas. La tarjeta con el contacto del amigo de Gustavo y los detalles del proyecto en Ciudad de México quemaba en las manos de Ana Clara. La noticia era un soplo de aire fresco en medio de la asfixia emocional que ella venía sintiendo. La idea de retomar su vida profesional, de sumergirse en un proyecto desafiante que la reconectaría con su pasión por la arquitectura, era demasiado tentadora para ser ignorada. Sin embargo, la fuente de aquella información, Gustavo, era un recordatorio constante de la telaraña de mentiras y humillaciones en la que ella estaba atrapada. La desconfianza era un instinto arraigado, una defensa que ella había construido meticulosamente a lo largo de los años. Se preguntaba cuáles serían sus intenciones, si había alguna trampa detrás de aquella buena acción. La mente de Ana Clara estaba en un tira y afloja entre la esperanza y el escepticismo. A pesar de la desconfianza, la oportunidad era demasiado grande para ser descartada. Ana Clara decidió investigar por cuenta propia. Usó sus propios contactos en Ciudad de México, discretamente, para verificar la veracidad del proyecto y la reputación de la empresa. Para su sorpresa, todo se confirmó. El proyecto era real, ambicioso y la empresa, una de las más respetadas en el mercado. La noticia trajo una mezcla de alivio y confusión. Gustavo no estaba mintiendo. Él realmente le había ofrecido una oportunidad genuina de reiniciar su carrera. La constatación la desarmó un poco, pero no lo suficiente para derribar todas sus barreras. Ella aún se preguntaba por qué él haría eso, después de todo. La complejidad de la situación la dejaba aún más perturbada. Con la confirmación de la oportunidad, Ana Clara sintió una chispa de su antigua fuerza reencenderse. Agendó una reunión con los representantes de la empresa en Ciudad de México, decidida a explorar esa nueva puerta. El viaje a la capital fue un alivio, un respiro de la atmósfera sofocante de la casa de Gustavo. Al pisar su oficina, al reencontrarse con su equipo, sintió una ola de familiaridad y pertenencia. Era como si estuviera volviendo a casa, a la parte de sí misma que había sido descuidada. La reunión fue un éxito. Su experiencia y su portafolio impresionaron a los ejecutivos, y la propuesta de liderar el proyecto de revitalización urbana fue formalizada. Ana Clara sintió un entusiasmo que no experimentaba hacía mucho tiempo, una sensación de propósito que iba más allá del dolor personal. Al regresar a la ciudad del interior, Ana Clara estaba diferente. Había un brillo renovado en sus ojos, una postura más erguida, una determinación que había sido oscurecida por la tristeza. Había aceptado el proyecto, y eso significaba que su vida profesional estaba de nuevo en marcha. Sin embargo, la realidad de su matrimonio con Gustavo aún planeaba sobre ella.
Sabía que necesitaría encontrar una forma de conciliar su nueva vida en Ciudad de México con la farsa que aún necesitaba mantener por causa de su madre. La situación era delicada, y ella sabía que necesitaría una estrategia para manejar esa dualidad sin comprometer su dignidad o la recuperación de doña Lucía. En una tarde, mientras doña Lucía dormía tranquilamente en el hospital, Ana Clara y Gustavo estaban en la sala de la casa, el silencio lleno de tensión. Ana Clara decidió que era hora de confrontarlo sobre el proyecto. Acepté el proyecto en Ciudad de México, dijo, la voz firme, sin rodeos. Gustavo la miró, una pizca de sorpresa y satisfacción en sus ojos. Eso es genial, Ana Clara. Sabía que lo lograrías. La respuesta de él, sin ningún rastro de envidia o resentimiento, la desarmó aún más. Ella esperaba una reacción diferente, quizás un comentario sobre cómo ella lo estaba dejando solo, o algún intento de control. Pero él parecía genuinamente feliz por ella. Ana Clara lo encaró, la voz más suave de lo esperado. ¿Por qué hiciste esto, Gustavo? ¿Por qué me diste esta oportunidad? Después de todo lo que pasó, después de todo lo que te dije. La pregunta estaba cargada de una curiosidad genuina, una búsqueda por entender la complejidad de aquel hombre que ella pensaba conocer tan bien. Gustavo suspiró, la mirada distante. Porque sé lo importante que es tu carrera para ti, Ana Clara. Y porque, a pesar de todo, todavía me importas. Sé que no merezco tu perdón, pero quería darte una oportunidad de ser feliz de nuevo, de ser la Ana Clara que conocí, antes de que yo lo arruinara todo. La confesión de él, cargada de una sinceridad dolorosa, golpeó a Ana Clara en un lugar que ella pensaba que estaba blindado. El gancho emocional era la revelación de una faceta diferente de Gustavo, que la forzaba a reevaluar sus percepciones y la complejidad de sus sentimientos, abriendo camino para una posible, aunque dolorosa, reconciliación con el pasado. La confesión de Gustavo, cargada de un arrepentimiento genuino y una preocupación inesperada, resonó en la mente de Ana Clara por días. Se vio en un dilema aún mayor. La rabia y el rencor, que antes eran sentimientos sólidos e inquebrantables, comenzaron a mezclarse con una pizca de confusión e incluso una extraña compasión. Se dio cuenta de que Gustavo también había sido una víctima, un peón en un juego mayor, aunque eso no justificara su abandono. La complejidad de la situación la atormentaba. Se vio cuestionando todo lo que creía sobre el pasado, sobre el amor, sobre la traición. La certeza de su dolor aún existía, pero el origen de éste parecía más nebuloso, más multifacético. La barrera de hielo en su corazón, antes impenetrable, ahora presentaba pequeñas grietas, permitiendo que nuevas emociones se infiltraran. El proyecto en Ciudad de México comenzó a tomar forma, y Ana Clara se sumergió de lleno en el trabajo. Las reuniones, los nuevos desafíos, la energía de la capital, todo esto era un bálsamo para su alma. Se sentía viva de nuevo, conectada con la mujer fuerte y competente que se había convertido. Sin embargo, la necesidad de regresar a la casa de Gustavo en el interior, para mantener la farsa del matrimonio y cuidar de su madre, era un recordatorio constante de su realidad dividida. Pasaba la semana en Ciudad de México, dedicándose al trabajo, y los fines de semana en el interior, actuando como la esposa de Gustavo y la hija dedicada. La dualidad de su vida era exhaustiva, pero el propósito de salvar a su madre y la pasión por su trabajo la mantenían en movimiento. La recuperación de doña Lucía progresaba a pasos agigantados. Los médicos estaban optimistas, y la cirugía experimental había sido un éxito. Estaba más fuerte, más lúcida, y la alegría de ver a su hija y al yerno juntos era evidente en sus ojos. Doña Lucía, en su inocencia, creía que el amor había prevalecido, que Ana Clara y Gustavo se habían reencontrado. Hacía planes para el futuro de ellos, hablaba sobre nietos, sobre la vida que construirían juntos. Cada palabra de ella era una puñalada en el corazón de Ana Clara, que se sentía aún más culpable por la farsa. La alegría de su madre era una carga pesada, un recordatorio constante de la mentira que ella estaba viviendo. La humillación de tener que sostener esa ilusión para su propia madre era casi insoportable. En una tarde, mientras Ana Clara y Gustavo estaban en la sala, conversando sobre los detalles del alta de doña Lucía, la abogada del padre de Gustavo hizo una visita inesperada.
Trajo los documentos finales para la liberación total de la herencia, que ahora sería transferida a una cuenta conjunta. «Felicidades a la pareja», dijo, con una sonrisa forzada. «Todas las condiciones han sido cumplidas. Su matrimonio es legalmente reconocido, y la herencia está totalmente liberada». Sus palabras deberían haber traído alivio, pero para Ana Clara, trajeron solo un nudo en la garganta. El contrato estaba cumplido. La farsa podría, finalmente, llegar a su fin. Pero la sensación de vacío era abrumadora. La abogada, antes de irse, hizo un comentario que golpeó a Ana Clara de lleno. «Es una pena que el padre de Gustavo no esté aquí para ver su felicidad. Él siempre quiso que Gustavo se casara con una mujer como usted, Ana Clara. Siempre dijo que usted era la única que podría traerle sensatez». Las palabras, dichas con una aparente inocencia, revelaron una capa más profunda de la historia. El padre de Gustavo, un hombre rígido y controlador, había orquestado todo, quizás incluso la cláusula del matrimonio, para garantizar que su hijo se asentara con la mujer que él aprobaba. Ana Clara sintió un escalofrío. La farsa era aún más compleja de lo que ella imaginaba, y la manipulación se extendía más allá de Gustavo. Después de la salida de la abogada, el silencio en la sala era ensordecedor. Ana Clara miró a Gustavo, los ojos humedecidos, una mezcla de rabia y una nueva comprensión. «Entonces, ¿era eso? ¿Tu padre me eligió para ti? ¿Fui solo una pieza en su juego, una forma de que tú tuvieras acceso a la herencia?» Su voz era un susurro, pero cargada de un dolor renovado. Gustavo la encaró, el rostro pálido, la culpa evidente en sus ojos. «No, Ana Clara. No fue así. Yo te amaba de verdad. Mi padre él solo quería que yo fuera feliz. Y él creía que tú eras la persona adecuada para eso». La confesión de él, aunque tardía, reveló la complejidad de su propia historia, la presión que él también había sufrido. El gancho emocional era la revelación de una verdad más profunda, que, aunque dolorosa, comenzaba a desvelar los motivos detrás del abandono de Gustavo, preparando el terreno para un enfrentamiento final donde las verdades serían expuestas y las emociones, llevadas al límite. La verdad sobre la manipulación del padre de Gustavo, sumada a la confesión de arrepentimiento de él, desestabilizó a Ana Clara de una forma que ella no esperaba. La rabia, antes tan clara y dirigida, ahora se mezclaba con una pizca de confusión y una extraña empatía. Se dio cuenta de que Gustavo también había sido una víctima, un peón en un juego mayor, aunque eso no justificara su abandono. La complejidad de la situación la atormentaba. Se vio cuestionando todo lo que creía sobre el pasado, sobre el amor, sobre la traición. La certeza de su dolor aún existía, pero el origen de éste parecía más nebuloso, más multifacético. La barrera de hielo en su corazón comenzó a derretirse, no por perdón, sino por una comprensión más profunda de la fragilidad humana. Doña Lucía recibió el alta del hospital, y la alegría de tenerla en casa era un bálsamo para Ana Clara. Su madre, aún frágil, pero con la sonrisa renovada, era la prueba viva de que todo el sacrificio había valido la pena. Se instaló en la casa de Gustavo, que ahora era también la casa de Ana Clara, y la presencia de Doña Lucía trajo una calidez y una ligereza que hacía mucho tiempo no existían allí. La madre, en su inocencia, observaba a la pareja con cariño, haciendo comentarios sobre cómo formaban una hermosa familia, cómo su amor era inspirador. Cada palabra era un recordatorio de la farsa, pero Ana Clara ya no podía sentir la misma amargura. La felicidad de su madre era genuina, y Ana Clara se veía incapaz de romperla con la verdad. La vida de Ana Clara se dividió aún más. Durante la semana, estaba en Ciudad de México, inmersa en su proyecto, reconectándose con su identidad profesional. Los fines de semana, regresaba al interior, a la casa de Gustavo, donde actuaba como la esposa dedicada y la hija amorosa. Con cada regreso, la tensión entre ella y Gustavo disminuía sutilmente. Comenzaron a conversar más, no sobre el pasado, sino sobre el presente, sobre su proyecto, sobre la recuperación de Doña Lucía. Pequeños gestos de cuidado, miradas intercambiadas, una complicidad silenciosa comenzó a surgir, una conexión que iba más allá del contrato, más allá del dolor.
Ana Clara se sorprendió notando cuánto Gustavo había madurado, cuánto se esforzaba por ser un buen hombre, un buen esposo para ella y un buen yerno para su madre. En una tarde de domingo, mientras doña Lucía tomaba una siesta, Ana Clara y Gustavo estaban en el balcón de la casa, observando el atardecer. El silencio entre ellos ya no era pesado, sino confortable. Ana Clara, sintiendo la necesidad de claridad, decidió que era hora de un enfrentamiento final, no de rabia, sino de verdad. Gustavo, comenzó, la voz suave, pero firme. Necesito que me cuentes todo. Desde el principio. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué desapareciste sin una palabra? Necesito entender, de verdad, lo que pasó. La pregunta, cargada de años de dolor y curiosidad, flotaba en el aire. Gustavo suspiró, la mirada distante, como si estuviera reviviendo el pasado. Era un cobarde, Ana Clara. Un chico asustado. Mi padre, él nunca aprobó nuestra relación. Quería que me casara con la hija de uno de sus socios, para fortalecer los negocios. Me amenazó, dijo que cortaría todo el apoyo, que me desheredaría si no terminaba contigo. Tenía miedo, Ana Clara. Miedo de perderlo todo, de decepcionar a mi padre. Y no tuve el valor de contarte la verdad. Creí que sería más fácil desaparecer, que me olvidarías. La confesión de él era dolorosa, revelando la presión y el miedo que él había enfrentado. Él continuó, la voz embargada. Me arrepiento todos los días, Ana Clara, de haberte lastimado, de haberte abandonado. Sé que nada justifica lo que hice, pero quería que supieras que nunca te olvidé. Te amé de verdad, y te amo todavía. Solo que no supe luchar por ti, por nosotros. Las palabras de él, cargadas de una vulnerabilidad que Ana Clara nunca había visto, la golpearon profundamente. Ella sintió las lágrimas brotar, no de rabia, sino de una tristeza profunda por la historia que ellos podrían haber tenido. La humillación del abandono, el dolor de la traición, todo se mezclaba con la comprensión de la fragilidad de Gustavo. El gancho emocional era la exposición completa de la verdad, la revelación de los motivos detrás del abandono, que, aunque no borraran el dolor, abrían un camino para la comprensión y quizás, para un nuevo tipo de reconciliación. La confesión de Gustavo, cargada de una vulnerabilidad que Ana Clara nunca había presenciado, la desarmó completamente. Las lágrimas rodaban por su rostro, ya no de rabia, sino de una tristeza profunda por la historia que ellos podrían haber tenido, y por el dolor que ambos habían cargado. Ella lo miró, y por primera vez en años, vio no al traidor, sino al joven asustado que había sido manipulado por un padre controlador. La comprensión no borraba el dolor, pero lo transformaba, dándole un nuevo contorno. El silencio que siguió no era de rencor, sino de una aceptación dolorosa de la complejidad de la vida y de las elecciones que, a veces, nos vemos forzados a tomar. Ana Clara sintió un peso levantarse de sus hombros, una parte de aquella carga que ella llevaba hacía tanto tiempo. Los días siguientes fueron de una extraña calma. La verdad, finalmente expuesta, flotaba en el aire, pero de una forma que les permitía respirar. Ana Clara continuó su trabajo en Ciudad de México, pero ahora, con cada regreso al interior, la casa de Gustavo ya no parecía un escenario de farsa, sino un lugar donde una nueva dinámica se estaba formando. Conversaban abiertamente, compartían sus preocupaciones y sus pequeños triunfos. La presencia de doña Lucía, recuperada y radiante, era un recordatorio constante del milagro que habían realizado juntos. Ella, en su sabiduría silenciosa, parecía percibir el cambio en el aire, la forma en que Ana Clara y Gustavo se miraban, con una mezcla de respeto, tristeza y una pizca de algo nuevo, aún no nombrado. En una tarde soleada, mientras doña Lucía estaba en su jardín, Ana Clara y Gustavo estaban en la sala, los documentos de la herencia sobre la mesa. El contrato estaba cumplido, la herencia liberada, la madre de Ana Clara, salvada. Era el momento de Ana Clara de cumplir su parte del acuerdo, el divorcio. Ella tomó los papeles, el corazón oprimido, una mezcla de alivio y una extraña melancolía. Gustavo, comenzó, la voz embargada. El contrato está cumplido. Mi madre está bien. Yo voy a iniciar los trámites de divorcio.
Las palabras salieron con dificultad, y ella evitó su mirada, temiendo lo que vería o lo que sentiría. Gustavo la miró, la tristeza en sus ojos era palpable. Lo sé, Ana Clara. Lo entiendo. Tienes todo el derecho de seguir tu vida, de ser feliz. Yo solo quería que supieras que estoy agradecido por todo lo que hiciste por doña Lucía. Y que yo todavía te amo. La confesión de él, dicha con una sinceridad que cortaba el aire, golpeó a Ana Clara de lleno. Ella levantó los ojos, y vio el dolor genuino en su rostro, el mismo dolor que ella había sentido por tantos años. En ese momento, la humillación del pasado, la rabia, todo pareció disminuir ante la vulnerabilidad de él. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, él había cambiado, había madurado, y que el amor que él sentía era real, aunque tardío. Ana Clara sintió un nudo en la garganta. La imagen del pasado, de la chica abandonada y humillada, comenzó a desvanecerse, reemplazada por la mujer fuerte y exitosa que ella se había convertido. Había superado el dolor, reconstruido su vida, y ahora, estaba delante del hombre que la había roto, pero que también había sido el instrumento para salvar a su madre. Se acordó de todas las veces que la apoyó silenciosamente, de cómo se esforzó por ser un buen esposo para ella y un buen yerno para su madre. La venganza emocional que ella tanto anhelaba, la inversión de la humillación, no vendría de un enfrentamiento rabioso, sino de su propia fuerza, de su capacidad de perdonar, no a él, sino a sí misma, por haber cargado tanto rencor. Ella colocó los papeles del divorcio de nuevo en la mesa, sin firmarlos. Miró a Gustavo, una sonrisa triste y esperanzadora surgiendo en sus labios. Gustavo, no sé lo que el futuro nos depara. El dolor del pasado todavía está aquí, y no desaparecerá de la noche a la mañana. Pero veo que has cambiado. Y yo no quiero vivir más con rabia. Quiero ser feliz. Ella le extendió la mano, un gesto de tregua, de una nueva posibilidad. Quizás, con el tiempo, podamos construir algo nuevo. No lo que perdimos, sino algo diferente, más maduro, más verdadero. Gustavo tomó su mano, los ojos humedecidos, un hilo de esperanza surgiendo en su mirada. Aquel apretón de manos no era un sello de amor romántico, sino de un nuevo comienzo, de una oportunidad para ambos de sanar y, quizás, reescribir su historia.